Quítate todo, ordenó el millonario a la chica virgen. Ella temblaba, él la miró con compasión, y esa noche, sin buscarlo, nació el amor más puro, el que redime, el que transforma, el que jamás se olvida. En un rincón olvidado de Ciudad de México, donde las calles se llenan de ruido, polvo y sueños que nunca se cumplen, vivía Camila Rivas, una joven de apenas 21 años que parecía hecha de luz a pesar de las sombras que la rodeaban. Su belleza no era la de las revistas ni la de las fiestas ruidosas de la ciudad. Era una belleza limpia, silenciosa, la que nace de la bondad. Tenía unos ojos grandes, de un color miel que se oscurecía cuando estaba triste, y un modo de hablar tan suave que parecía que pedía permiso hasta para respirar. Camila vivía con su madre, doña Teresa, una mujer enferma del corazón, postrada en una cama vieja, pero con el alma fuerte de las que han amado demasiado. Y también vivía con su padre, Rogelio Rivas, un hombre que había dejado que la vida lo endureciera. Había sido mecánico, albañil, vendedor, todo y nada. Su frustración lo había convertido en un hombre agrio, amargado, que encontraba en el licor la única manera de olvidar que había fracasado. Cada noche el mismo ritual, el sonido del portón golpeando, el olor a alcohol llenando la casa y la voz de Rogelio reclamando lo que el mundo no le había dado. «¿Dónde está la comida, Camila?», gritaba con la mirada perdida y las manos temblorosas. «¿De qué sirve tanta belleza si ni siquiera eres capaz de mantenernos?». Camila agachaba la cabeza. No respondía, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que, en esa casa, el silencio era una forma de sobrevivir. Mientras tanto, doña Teresa tosía en su cuarto. Camila corría a asistirla, le acomodaba las almohadas, le daba su medicina con ternura. «Tranquila, mamá, todo va a estar bien», susurraba, aunque sabía que mentía. Los doctores habían sido claros. El tratamiento era caro y el tiempo se acababa. Una tarde Camila salió a buscar trabajo. Recorrió tiendas, restaurantes, oficinas. Nadie quería contratar a una muchacha sin experiencia. Volvió a casa al anochecer, con los pies cansados y las manos vacías. Encontró a su padre sentado frente a una botella, con una mirada que ella conocía bien, la mirada del que trama algo. «Siéntate», le dijo con una voz que mezclaba mando y desprecio. Camila obedeció. «Tu madre no va a sobrevivir mucho tiempo si seguimos así», empezó él. «Y tú podrías hacer algo si quisieras». Ella lo miró sin entender. «¿Qué quieres decir, papá?» «Conozco a un hombre», dijo Rogelio, sirviéndose otro trago. «Un hombre poderoso, millonario, que podría ayudarnos. Su nombre es Adrián Montenegro. Tiene dinero de sobra y vive solo desde que su esposa murió hace años». Camila frunció el ceño, confundida. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Rogelio la observó con una sonrisa torcida, una sonrisa que dolía más que un golpe. «Todo, hija, tiene que ver todo contigo». En ese instante, el alma de Camila se encogió. Entendió lo que su padre insinuaba antes de que lo dijera. «No, papá, no», susurró retrocediendo. «No puedo creer que estés pensando en eso». «¿En qué?», respondió él con una calma siniestra. «En que uses lo que tienes, en que te acerques a él, que le hables, que te ganes su confianza y tal vez su cariño. ¿Qué hay de malo en eso?». Camila se levantó indignada. «Eso no es cariño, papá, eso es venderme, venderte», rió él con amargura. «¿Y acaso alguien te va a comprar, Camila? ¿Tú crees que vales tanto? Si no haces algo, tu madre se va a morir. Y cuando eso pase, te vas a quedar sola, sin un centavo». Las palabras se le clavaron en el pecho como cuchillos. Rogelio la miraba sin compasión, como si hablara con una desconocida. Camila sintió por primera vez vergüenza de ser su hija. «Yo haré lo que sea», dijo él levantándose. «Lo que sea, ¿me oyes? No pienso enterrar a tu madre por culpa de tu orgullo». Esa noche, Camila se encerró en su cuarto y lloró hasta quedarse sin voz. Afuera, la lluvia caía como si también llorara por ella. Su madre dormía débilmente, ajena a todo. Camila miró por la ventana hacia el cielo gris,
buscando una respuesta que no llegaba. En la mesita tenía un rosario gastado. Lo tomó entre las manos y susurró con voz quebrada: «Dios mío, no me dejes convertirme en lo que Él quiere que sea». Pero al amanecer, la tos de su madre la despertó. La miró, pálida, frágil, muriendo de a poco. Entonces comprendió algo terrible. No tenía elección. Su padre la esperaba en la sala con una dirección escrita en un papel. «Ahí estará mañana Montenegro», le dijo sin mirarla. «Ve bien vestida, no me falles». Camila tomó el papel con las manos temblorosas. No sabía si temía más al hombre al que iba a conocer o al padre que la había condenado. Esa tarde, mientras se preparaba, miró su reflejo en el espejo roto del baño. No se reconoció. Por primera vez en su vida, se sintió sucia sin haber hecho nada. Sin embargo, debajo de ese miedo algo dentro de ella ardía. Una fuerza silenciosa, la dignidad que su padre no pudo matar. Se juró a sí misma que, pasara lo que pasara, nadie la haría perder su alma. Y mientras la ciudad encendía sus luces y un auto negro la esperaba al final de la calle para llevarla al destino que cambiaría su vida, Camila respiró hondo y susurró al viento: «Si el destino quiere probarme, que lo haga, pero no me romperá». Y sin mirar atrás, caminó hacia la oscuridad con el corazón temblando, sin saber que aquella decisión, nacida del dolor, la llevaría directo al amor más inesperado y profundo de su vida. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Así esta comunidad de almas que aún creen en el amor podrá seguir creciendo. Y si tú también sientes que las historias de amor verdadero nunca mueren, escribe en los comentarios una sola palabra: pasión. Camila despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. Su madre seguía dormida, respirando con dificultad, y en la mesa de noche había dejado una carta que decía: «Perdóname, mamá. Si me tardo en volver es porque estoy tratando de salvarte». Sabía que aquella frase podía ser la última verdad que escribiera con el alma limpia. Con un vestido sencillo que había remendado ella misma y unos zapatos viejos que apenas conservaban brillo, Camila se alistó. No tenía maquillaje, apenas un poco de rubor natural que el nerviosismo le había pintado en las mejillas. Cuando su padre la vio salir, sonrió satisfecho, como si la modestia de su hija fuera parte del plan. «Recuerda lo que te dije», le murmuró con una voz áspera. «No digas tonterías, sonríe. Deja que él te vea. Los hombres como Montenegro se aburren rápido, pero si juegas bien, te sacaremos de esta miseria». Camila no respondió. Su silencio fue su única forma de defenderse. Un taxi la llevó hasta un edificio que no parecía de este mundo. Una fachada de cristal, rodeada de autos de lujo y guardias uniformados. En la entrada, un gran cartel anunciaba: «Fundación Montenegro, cena anual de beneficencia». Camila no sabía qué hacía ahí. No tenía boleto, ni invitación, ni experiencia, pero su padre había arreglado que trabajara como mesera temporal esa noche. «Solo acércate a él, haz que te vea», le había dicho. Al entrar al gran salón, sintió que el aire le faltaba. Candelabros dorados, vestidos largos, trajes de etiqueta, copas tintineando, risas altivas. Todo brillaba, menos ella. Mientras los demás caminaban con paso seguro, Camila intentaba no tropezar. No sabía cómo moverse entre tanta elegancia, pero su forma de mirar, su inocencia, su fragilidad en medio de aquel exceso era justo lo que llamaba la atención, incluso sin querer. A lo lejos, en una mesa central, Adrián Montenegro la observó por primera vez. Era un hombre de 45 años, de porte impecable, con un rostro sereno, pero endurecido por el tiempo. Vestía con sobriedad, no con ostentación. No hablaba mucho, escuchaba más de lo que decía. Desde la muerte de su esposa hacía 10 años, su vida se había convertido en una rutina sin alma. Todo lo que tocaba era perfecto, pero frío. Todo lo que decía era correcto, pero vacío. Hasta que la vio. Una muchacha de vestido sencillo, caminando con cuidado entre copas y bandejas, intentando no ser notada. Pero había algo en ella.
algo que no encajaba con ese lugar. Camila llevaba una bandeja con copas de vino. Un invitado tropezó a su lado y, sin querer, la empujó. El líquido rojo se derramó sobre la mesa del presidente del evento, Adrián Montenegro. El salón entero se quedó en silencio. Los murmullos se multiplicaron. Camila se quedó paralizada, con los ojos abiertos y la respiración contenida. «Lo siento mucho, señor», balbuceó temblando. «No fue mi intención». Los demás comenzaron a reír con ese tono cruel de los que se creen superiores. Una mujer cercana comentó en voz alta: «Seguro la trajeron de último momento. Se nota que no sabe dónde está». Adrián levantó la vista. Su mirada se cruzó con la de Camila. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. No vio torpeza, no vio culpa, vio una tristeza profunda, una mezcla de miedo y dignidad. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, tomó una servilleta y la ayudó a limpiar la mesa. «Tranquila», dijo con voz baja, sin molestia. «No ha pasado nada». «Pero, señor», intentó replicar ella, avergonzada. «Nada», repitió él, mirándola con firmeza. Las risas cesaron, los murmullos se apagaron, y Camila, con las mejillas encendidas, bajó la cabeza. Nunca nadie de ese mundo le había hablado con respeto. No sabía qué decir. El resto de la noche trabajó en silencio, pero sentía la mirada de Adrián sobre ella de vez en cuando, discreta, curiosa, como la de alguien que no entiende por qué algo le llama tanto la atención. Él no volvió a dirigirle la palabra, pero cuando ella terminó su turno y salió por la puerta de servicio, lo vio apoyado en su coche hablando con alguien por teléfono. La reconoció de inmediato, y aunque Camila quiso huir, él la detuvo con una frase que la atravesó como una corriente eléctrica. «Eres distinta». Ella no supo qué responder. «Yo solo estaba trabajando». «Lo sé», dijo él con una leve sonrisa. «Pero no pareces del tipo de persona que busca un trabajo como ese». Camila bajó la mirada. «No tengo elección». Adrián la miró con interés genuino. No era una mirada de hombre a mujer, era una mirada humana, como si quisiera descubrir qué historia había detrás de esos ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Camila». «Camila», repitió él, como saboreando el nombre. «Suena como algo que podría romperse si no se cuida». Ella forzó una sonrisa tímida y dio un paso atrás. «Gracias por su comprensión, señor Montenegro, pero debo irme». Él asintió. «Entonces vete. Pero recuerda, no todas las puertas que se abren son una trampa. Algunas son una salida». Camila se alejó sin mirar atrás, pero sus palabras quedaron grabadas en su mente, como una semilla que no entiende por qué germina. Esa noche, al llegar a casa, su padre la esperaba despierto, con una sonrisa que no era de orgullo, sino de codicia. «¿Lo viste? ¿Te habló? ¿Le dijiste algo?», preguntó con ansiedad. Camila asintió, sin ganas de entrar en detalles. «Sí, papá. Me habló». «¿Y qué te dijo?». «Que soy distinta». Rogelio soltó una carcajada. «Ya, perfecto, ya lo tienes. Ahora solo falta que sigas viéndolo, que se acostumbre a ti, que te necesite». Camila lo miró con rabia contenida. «¿Y si no quiero?». «No es cuestión de querer», respondió él. «Es cuestión de sobrevivir». Esa noche Camila no durmió. Pensó en Adrián Montenegro, en su voz serena, en la forma en que la defendió frente a todos, en esa mirada que no la juzgó. No era el monstruo que su padre le había descrito, pero tampoco era un hombre común. Había algo en él que imponía respeto, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Cerró los ojos, intentando borrar su imagen, pero fue inútil. Por primera vez, sintió que el destino la estaba mirando de frente, y en algún lugar de la ciudad, mientras él bebía un whisky en su sala vacía, Adrián Montenegro también pensaba en ella, preguntándose quién era esa muchacha que había irrumpido en su mundo perfecto con una simple mirada temblorosa. Esa noche, ambos soñaron con el otro, sin saber que aquella coincidencia no era un accidente, sino el principio de algo que transformaría sus vidas para siempre. Pasaron 3 días desde aquella gala.
3 días en los que Camila intentó convencerse de que nada había cambiado, pero todo dentro de ella era distinto. Seguía cuidando a su madre con el mismo amor, soportando los silencios pesados de su padre, pero había algo que no podía explicar. Una voz que regresaba en su cabeza, la de él, diciendo: «No todas las puertas que se abren son una trampa». No lo sabía, pero esas palabras también resonaban en la mente de Adrián Montenegro. Desde aquella noche había sentido una inquietud que lo descolocaba. No era atracción, ni curiosidad superficial, era algo más profundo, una sensación que no sentía desde que su esposa murió, una paz inquieta, una pregunta sin respuesta. En su mundo de números, juntas y silencios caros, la mirada temerosa de una muchacha pobre había logrado romper su rutina. Mientras tanto, Rogelio, el padre de Camila, seguía tramando su plan. Había conseguido el número de un contacto dentro de la empresa de Adrián, y desde su teléfono viejo y sucio envió un mensaje que cambiaría el rumbo de todo. «Señor Montenegro, soy Rogelio Rivas. La muchacha que vio en su evento, Camila, está dispuesta a cualquier cosa por ayudar a su madre enferma. Usted decide el precio». Esa frase cayó como veneno en las manos equivocadas. El mensaje fue leído por el asistente personal de Adrián, Gerardo Núñez, un hombre ambicioso y servil, acostumbrado a olfatear oportunidades. Con intención de quedar bien con su jefe, llevó la información directamente a él, pero con un tono cargado de malicia. «Señor Montenegro», dijo con voz calculada, «parece que la joven de la gala no era tan inocente como aparentaba. Su padre la está ofreciendo». Adrián lo miró frunciendo el ceño. «¿Ofreciendo? ¿Cómo que ofreciendo? Usted me entiende, señor. Ya sabe cómo es la gente cuando necesita dinero». El silencio que siguió fue pesado. Adrián no respondió de inmediato. En otro tiempo habría ignorado algo así o se habría reído con desdén, pero algo en él ardió, una mezcla de rabia y decepción. «Tráigame su dirección», ordenó con voz baja pero firme. «Quiero hablar con ella». Gerardo asintió con satisfacción, creyendo que eso significaba lo que él imaginaba, pero se equivocaba. Esa noche, mientras Camila servía la cena a su madre y trataba de fingir que todo estaba bien, un automóvil negro se detuvo frente a su casa. El ruido del motor hizo que Rogelio saliera de inmediato. Reconoció el coche. «Llegó el pez grande», murmuró, con una sonrisa repugnante. Camila, al verlo, sintió un escalofrío. «¿Quién es, papá?» «Tu oportunidad, hija, y no la vas a desperdiciar». Antes de que pudiera protestar, Adrián Montenegro cruzó la puerta. Su sola presencia llenó el pequeño espacio con una autoridad que helaba. El contraste era brutal. Él, impecable, con su traje oscuro y su perfume sobrio. Ellos, en una casa que olía a humedad y pobreza. Camila se puso de pie de inmediato, nerviosa. «Señor Montenegro», empezó a decir, pero él la interrumpió con calma. «Necesito hablar contigo. A solas». Rogelio intentó intervenir, pero la mirada de Adrián bastó para hacerlo retroceder. Camila lo siguió hacia afuera, donde la noche caía como un manto pesado. Él se mantuvo unos segundos en silencio antes de hablar. «Recibí un mensaje de tu padre». Ella lo miró, confundida. «¿Un mensaje? ¿Qué mensaje?» «Uno en el que me ofrecía comprarte». Camila sintió que el alma se le salía del cuerpo. «¿Qué? No, eso no es verdad. Yo no sabía que...». «No necesito que me lo expliques», la interrumpió, aunque su tono no era de furia, sino de desilusión. «Solo quería verlo en tus ojos». Ella dio un paso hacia él temblando. «Se lo juro, yo no sabía nada. Mi padre, él está desesperado. Mi madre necesita un tratamiento que no podemos pagar. Yo solo fui a esa gala porque él me obligó. No soy lo que él dice. No soy así». La voz se le quebró, pero siguió hablando con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. «Yo no quería conocerlo para aprovecharme. Ni siquiera sé por qué está aquí. Pero si vino a humillarme, no hace falta. Ya lo hizo la vida». Adrián la observó en silencio. No vio mentira en ella, solo verdad. Una verdad desnuda, dolorosa, como un espejo que lo obligaba a verse a sí mismo.
un hombre rodeado de riqueza, pero vacío. Tu padre quiere venderte, dijo finalmente. Y aunque no lo creas, lo entiendo. El dinero corrompe a los que tienen poco y también a los que tienen demasiado. Camila lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero su dinero, solo quiero salvar a mi madre. ¿Y qué estás dispuesta a hacer por eso?, preguntó él con una voz baja, casi un susurro. Camila respiró hondo. Todo lo que no me quite el alma. La respuesta lo desarmó. En ese instante, Adrián Montenegro entendió que aquella joven no era una trampa, sino una prueba para su propia humanidad. Camila, dijo con firmeza, no voy a comprarte, pero sí voy a comprarte la libertad. Ella lo miró sin comprender. ¿Qué quiere decir? Que pagaré todo lo que tu padre te debe, que me aseguraré de que no vuelva a tocarte ni a pedirte nada, y a cambio trabajarás para mí, no como mujer, sino como persona. Camila se quedó muda. ¿Trabajar para usted? Como asistente, en mi casa. Me ayudarás con la fundación. No quiero tu cuerpo, Camila, quiero que te salves. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera contenerlas. ¿Por qué haría algo así por mí? Él la miró con una serenidad triste. Porque alguien me salvó una vez, y no supe agradecerlo. Tal vez tú seas mi oportunidad de hacerlo bien esta vez. Por primera vez, ella vio algo distinto en los ojos de Adrián. No frialdad, sino cansancio. Una tristeza profunda que venía de lejos. En ese momento, sin saberlo, dos almas heridas firmaron un pacto silencioso, una para dejar de sufrir, la otra para aprender a sentir. Camila aceptó con un hilo de voz. Si eso ayuda a mi madre, lo haré. Adrián asintió. A partir de mañana, vivirás en mi casa. Allí nada te faltará, pero quiero que recuerdes algo. En mi hogar hay reglas. No confíes en todos, no hables de más, solo sé tú. Camila bajó la mirada. No tengo mucho más que ser. Eso, respondió él, es precisamente lo que necesito. Y sin decir otra palabra, Adrián se marchó. El sonido del motor alejándose se mezcló con el llanto de Camila, que no sabía si acababa de vender su destino o de salvarlo. Dentro de la casa, Rogelio preguntó con impaciencia. ¿Qué dijo? ¿Cuánto te dio? Camila lo miró con un fuego que nunca antes había tenido. Nada, pero me dio algo que tú nunca me diste, respeto. Subió a su habitación, abrazó a su madre dormida y comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. El miedo no había desaparecido, pero por primera vez tenía un propósito. Y mientras el amanecer pintaba la ciudad de gris, un hombre poderoso miraba por la ventana de su mansión, recordando el rostro de una joven que lo había hecho sentir, después de tantos años, algo parecido a la esperanza. El amanecer llegó con un silencio extraño. Camila despertó antes que el sol, no por costumbre sino por miedo. Tenía frente a ella una nueva vida que no comprendía. En la mesa, junto a su Biblia desgastada, reposaba un papel con la dirección de la residencia Montenegro. Su padre dormía en el sofá borracho, con la botella a medio terminar, y su madre respiraba débilmente en el cuarto, sin saber que su hija ya no viviría allí. Camila se arrodilló junto a la cama, le besó la frente y susurró al oído. Te lo prometo, mamá. Volveré, y cuando lo haga nada volverá a faltarte. Luego salió con una maleta vieja en la mano, una que todavía tenía el nombre de su abuelo escrito en letras borrosas. No llevaba más que 3 vestidos, un suéter y la esperanza. El camino hasta la mansión fue como atravesar otro mundo. Dejó atrás el ruido de los colectivos, los vendedores gritando, los cables cruzados sobre el cielo, y poco a poco todo se volvió silencio, vidrio, árboles altos, rejas brillantes. Al llegar, la puerta automática se abrió sin que nadie la tocara, y por un instante Camila sintió miedo. No sabía si estaba entrando en un refugio o en una jaula. Una mujer mayor, vestida con uniforme de empleada, la recibió con gesto seco. ¿La nueva asistente del señor Montenegro?, preguntó sin sonreír. Sí, señora, me llamo Camila Rivas. El señor la espera en su despacho.
No lo haga perder tiempo. Camila caminó por el largo pasillo, escuchando el eco de sus pasos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros costosos, flores blancas perfectamente acomodadas y una limpieza tan impecable que hasta el aire parecía pulido. Pero lo que más la impactó fue el silencio. No había risas, ni voces, ni vida. Era como entrar en un museo de recuerdos. Cuando llegó al despacho, Adrián Montenegro estaba de pie mirando por la ventana. Vestía de gris, elegante, y en la mano sostenía una taza de café. «Pase», dijo sin mirarla. Ella obedeció, con la maleta apretada entre las manos. «Bienvenida, Camila, espero que el viaje no haya sido pesado». «No, señor. No me llames señor. Aquí nadie lo hace. Llámame Adrián». Camila dudó un segundo. «Está bien. Adrián». Él giró, la observó detenidamente y le señaló una silla. «A partir de hoy vivirás aquí. Tendrás tu habitación, tu espacio y tu salario mensual. Ayudarás en la fundación, revisarás documentos, coordinarás algunas entregas. No tendrás que preocuparte por nada más». Ella asintió en silencio. «¿Y mi madre?», preguntó con un hilo de voz. «Ya transferí el dinero para su tratamiento. Un médico de confianza la atenderá desde mañana». Camila lo miró sorprendida. «No sé cómo agradecerle». «No me agradezcas». Su voz fue suave pero distante. «Solo cumple con tu parte». Durante las primeras semanas la casa le pareció demasiado grande. Despertaba temprano, organizaba papeles, servía café, respondía llamadas y a veces lo acompañaba a la fundación. Adrián Montenegro era un hombre de rutinas exactas. Desayunaba a las 7, revisaba informes a las 8, salía a reuniones a las 9, regresaba a las 5 y nunca hablaba de su vida personal. Camila intentaba ser invisible, moverse sin molestar, pero él la observaba. No lo hacía con deseos, sino con una curiosidad silenciosa, como quien se pregunta por qué algo tan sencillo puede causar calma. Una tarde, mientras organizaban unos documentos, Camila notó una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Era una mujer joven, de sonrisa delicada. «¿Ella es su esposa?», preguntó con timidez. Adrián levantó la vista. «Era. Murió hace 10 años». «Lo siento», dijo ella bajando la mirada. «Yo también», respondió él sin emoción aparente, pero con un vacío que llenó toda la habitación. Después de ese día, algo cambió entre ellos. No se hablaban más de lo necesario, pero empezaron a entenderse con gestos. Cuando Camila servía el café, él la miraba y asentía con un leve movimiento de cabeza. Cuando ella veía que él se quedaba trabajando hasta tarde, dejaba discretamente una manta sobre el sofá. No cruzaban palabras dulces, pero cada silencio se volvía un puente. Los demás empleados comenzaron a murmurar. «El señor Montenegro nunca trae mujeres aquí», decía una de las cocineras. «Pues algo debe tener esa muchacha», respondía otra. «Desde que llegó, él sonríe más». Camila no escuchaba, pero sentía las miradas. Sabía que la juzgaban, que la veían como una intrusa. Y aunque Adrián nunca lo decía, también él notaba los cuchicheos y por eso mantenía la distancia. Sin embargo, la distancia no impide el afecto, solo lo disfraza de respeto. Una noche, mientras revisaban juntos unos informes, una hoja cayó al suelo. Ambos se agacharon a recogerla al mismo tiempo. Sus manos se tocaron. Fue apenas un segundo, pero el aire se volvió distinto. Ella sintió cómo le temblaban los dedos. Él apartó la mirada incómodo y se aclaró la garganta. «Es tarde», dijo con voz grave. «Deberías descansar». «Sí, claro. Buenas noches, Adrián». «Buenas noches, Camila». Esa noche ninguno de los dos durmió. Ella, acostada en su cama impecable, miraba el techo blanco y pensaba en su madre, en su padre y en ese hombre que parecía tan fuerte, pero tan solo. Se preguntaba si detrás de su frialdad había un corazón o solo un vacío. Y él, sentado frente al ventanal, con un whisky entre las manos, recordaba la forma en que esa muchacha lo había mirado, con respeto, sin miedo, sin interés, algo que nadie había hecho en años. Al día siguiente,
Adrián recibió la visita de una vieja amiga de su difunta esposa, una mujer elegante llamada Paula Domínguez, una de esas personas que confunden el cariño con la intriga. Adrián le dijo mientras tomaban café: «Deberías tener cuidado con esa chica. La gente comenta». «¿Comenta qué?» «Ya sabes cómo es la sociedad. Una empleada viviendo en tu casa no se ve bien». Él sonrió con frialdad. «Paula, la sociedad también habló cuando enterré a mi esposa al lado de un pobre, ¿recuerdas? Y no me importó. Tampoco me importa ahora». Paula se quedó callada, sorprendida. Afuera, Camila escuchaba la conversación desde el pasillo, no por curiosidad, sino porque su corazón se había detenido al oír su nombre. Esa noche lloró, no de tristeza, sino de miedo. Miedo a destruir la paz de un hombre que había sido bueno con ella. A la mañana siguiente, bajó con su maleta lista. «Adrián», le dijo con los ojos húmedos, «creo que debería irme». Él dejó los papeles a un lado y la miró largo rato. «¿Por qué? No quiero que piensen mal de usted». «Camila», respondió levantándose, «llevo 10 años viviendo pendiente de lo que piensan los demás, y ni una sola vez eso me dio felicidad». Ella bajó la cabeza sin saber qué decir. Él se acercó un poco más y añadió con voz baja: «Tú no me causas problemas, me causas calma, y eso no tiene precio». Camila sintió que el pecho le ardía, como si por primera vez alguien la viera de verdad. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, los dos entendieron que algo invisible empezaba a crecer entre ellos, un lazo silencioso, hecho de respeto, ternura y algo que todavía no se atrevían a nombrar. Desde ese día, la Casa Montenegro dejó de ser un museo. El piano volvió a sonar. Las flores no eran artificiales, sino reales. El silencio ya no pesaba. Respiraba. Y aunque ninguno lo sabía aún, aquella calma sería solo el preludio de la tormenta que estaba por llegar. El día amaneció gris, cargado de un cielo que presagiaba tormenta. Desde temprano, el viento soplaba con una fuerza que parecía traer consigo una advertencia. En la Casa Montenegro, el silencio era distinto, casi expectante. Camila se levantó temprano, como siempre. Preparó el café, revisó los papeles, caminó por los pasillos, pero algo en el aire le hacía sentir inquietud. Había soñado con su madre sonriendo, como si quisiera decirle algo, y el eco de ese sueño no la abandonaba. A media tarde, una llamada cambió el rumbo de su jornada. La madre de Adrián había sufrido una leve recaída y requería algunos medicamentos que no se encontraban en la farmacia cercana. Sin pensarlo, Camila tomó su bolso y salió bajo las primeras gotas de lluvia, decidida a conseguirlos. La tormenta se desató cuando ella ya estaba lejos. Los relámpagos iluminaban las avenidas desiertas y el viento arremolinaba su cabello. Su vestido se pegaba al cuerpo. La lluvia la empapaba de pies a cabeza, pero no se detuvo. Compró los medicamentos y emprendió el regreso, con el corazón apretado por la angustia. Tardó más de lo esperado. Cuando llegó a la mansión, el portón ya estaba cerrado y el cielo rugía con furia. Tocó el timbre temblando con las manos frías y el alma agotada. Fue Adrián quien abrió la puerta. Su rostro cambió al verla. No dijo nada al principio, solo la miró empapada, temblorosa, con la bolsa de medicinas apretada contra el pecho. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz grave, más preocupado que molesto. «Fui por los medicamentos. La farmacia estaba cerrando. Lo siento. Podrías haberte enfermado». Su tono se suavizó, casi un suspiro. «Entra». Ella dio un paso, pero las gotas de agua cayeron de su cabello sobre el mármol, dejando un rastro. Adrián cerró la puerta, se quitó el saco y se lo colocó sobre los hombros. Camila sintió el calor de su cuerpo en el tejido. Era la primera vez que alguien la cubría sin pedir nada a cambio. «Estás helada», dijo él, con una mezcla de preocupación y ternura. «Vas a resfriarte». «No pasa nada», intentó sonreír. «Estoy bien». «No, no lo estás», respondió con firmeza. «Estás empapada». Ella bajó la mirada, y en ese instante
Él pronunció las palabras que cambiarían todo. «Quítatelo todo. No quiero que enfermes». Camila levantó los ojos, sorprendida. «¿Qué?» «La ropa», dijo él con voz tranquila, sin desviar la mirada. «Te traeré una bata». Por un instante, el mundo pareció detenerse. No había deseo en su tono, solo cuidado. Pero algo dentro de Camila tembló más que su cuerpo. Adrián salió unos segundos y volvió con una bata blanca, limpia de algodón. Se la extendió con la delicadeza de quien ofrece algo sagrado. «Te espero en el estudio. Enciende la chimenea». Ella asintió, sin poder hablar. En el baño, el vapor empezó a cubrir el espejo. Se quitó el vestido mojado, cada prenda pesada por la lluvia. No se miró. Tenía miedo de hacerlo. No por pudor, sino porque intuía que esa noche iba a cambiar algo en su alma. Cuando se colocó la bata, sintió una paz que no conocía. Era como si, al despojarse de la ropa, también se despojara del miedo, de la culpa, de los años de humillación. Cuando bajó al estudio, Adrián estaba frente a la chimenea, con una toalla en las manos. El fuego iluminaba su rostro, y por primera vez, Camila vio en él no al empresario poderoso, sino al hombre cansado, al que había amado y perdido, al que seguía buscando algo que ni él sabía nombrar. «Ven», dijo, apenas en un susurro. Ella se acercó. Él tomó la toalla y empezó a secarle el cabello, con gestos lentos, suaves, casi reverentes. Nadie la había tocado así, no como a una mujer, sino como a algo valioso. Camila cerró los ojos, sintió el roce de las manos de Adrián, el calor del fuego, la lluvia golpeando los ventanales. Todo sonaba como una sinfonía hecha solo para ellos. El silencio entre los dos se volvió un idioma nuevo, sin palabras. Cuando él terminó, la miró de frente. Sus ojos se encontraron, y en ese instante no hubo edad, ni pasado, ni diferencia social. Solo dos almas rotas que, sin buscarlo, se reconocían. Camila intentó hablar, pero su voz no salió. «Gracias», logró decir al fin con un temblor en los labios. Adrián negó con la cabeza, acercándose apenas un poco. «No me des las gracias, solo no te enfermes». Ella sonrió con timidez, y ese gesto bastó para romper la última barrera entre ellos. Adrián extendió la mano y tocó su rostro con la yema de los dedos. Fue un contacto leve, casi temeroso, pero en ese roce se concentró todo lo que ninguno se había atrevido a decir. Camila no se apartó. Lo miró a los ojos, y en ese silencio, el amor empezó a hablar sin permiso. No hubo prisa, ni promesas, ni palabras vacías, solo la certeza de que algo puro estaba naciendo. El fuego iluminaba la habitación y la lluvia afuera seguía cayendo como si quisiera borrar todo lo que había sido antes. Camila sintió que su respiración se aceleraba, que el corazón le golpeaba el pecho como si buscara salir. Adrián la observó un instante más, con la duda del hombre que no quiere hacer daño, y finalmente en voz baja dijo: «Camila, si no quieres». Ella lo interrumpió con una sinceridad que lo desarmó. «No tengo miedo». Fue entonces cuando la distancia desapareció. Él la abrazó despacio, como si temiera que se rompiera, y ella apoyó el rostro en su pecho, escuchando los latidos que parecían marcar el ritmo de algo sagrado. La lluvia se volvió más fuerte, como si el cielo entero quisiera ser testigo. No hubo deseo, solo ternura. No hubo prisa, solo entrega. No hubo cuerpo, solo alma. Esa noche, Camila dejó de ser la muchacha que pedía permiso para existir, y Adrián volvió a ser el hombre que creía muerto dentro de sí. Fue una unión limpia, sin culpa, sin pecado, donde el amor se manifestó no en el acto, sino en la forma en que se miraron al final. Cuando todo terminó, ella se quedó dormida entre sus brazos, y él la observó largo rato, con una expresión que mezclaba paz y temor. Le apartó un mechón de cabello de la frente y susurró: «Gracias por devolverme la vida». El fuego se apagó lentamente,
La lluvia cesó, y la casa entera pareció respirar por primera vez en años. Al amanecer, Camila despertó envuelta en la bata blanca. La luz del sol entraba por la ventana. Adrián dormía a su lado, con el gesto sereno de quien por fin ha encontrado descanso. Ella lo observó unos segundos, con el alma llena y los ojos húmedos. No se sentía usada ni comprada, sino amada con respeto, por primera vez en su vida. Se levantó despacio, se asomó a la ventana y vio cómo el jardín brillaba con gotas de lluvia sobre las flores. Todo parecía distinto, todo tenía sentido, y en ese instante comprendió que el amor verdadero no siempre llega con promesas ni flores, sino con cuidado, con paciencia, con una voz que dice: «No quiero que enfermes». Esa fue la noche en que todo cambió, no solo para Camila, sino para él. Porque cuando una mujer buena entra en la vida de un hombre roto, nada vuelve a ser igual. El sol entró por las cortinas, tímido, dorado, como si también temiera romper la paz de aquella habitación. Camila abrió los ojos lentamente. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego, al girar la cabeza, vio a Adrián Montenegro dormido junto a ella, con el gesto tranquilo, casi joven, libre del peso que siempre cargaba. Y entonces todo volvió a su mente. La tormenta, el fuego, el silencio, la ternura, y aquella noche que había cambiado su destino para siempre. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, observándolo. No había arrepentimiento en su mirada, pero sí un temblor profundo, el de quien ha cruzado una frontera invisible y no sabe qué hay al otro lado. Camila se levantó despacio, sin hacer ruido. Buscó su ropa, se vistió y caminó hasta la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo el sol nuevo, como si la tormenta hubiera lavado cada herida del mundo. Pero dentro de ella, el corazón era un torbellino. Sintió la necesidad de huir, no por vergüenza, sino por miedo. Miedo a no entender qué era eso que sentía, miedo a que Adrián la mirara de otra forma, miedo a perder la pureza de lo que había ocurrido. Dejó una nota sobre la mesa de noche. «Gracias por todo. Perdón por tanto». Cuando Adrián despertó, la cama estaba vacía. Por un momento pensó que lo había soñado, pero el perfume leve de su piel aún flotaba en el aire, y la nota escrita a mano temblorosa le confirmó que no había sido un sueño. La leyó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Camila caminó durante horas, sin rumbo. Llevaba los zapatos en la mano, el cabello suelto, el alma abierta. Llegó hasta un parque, se sentó en un banco y miró el cielo. No se sentía culpable, se sentía viva, pero también confundida. ¿Qué era exactamente lo que había pasado entre ellos? ¿Había sido compasión o amor? Esa misma tarde regresó a la mansión, dispuesta a irse definitivamente. Sin embargo, al abrir la puerta, encontró a Adrián en el vestíbulo, esperándola. No dijo nada al verla, solo la observó con esa mirada que mezclaba calma y profundidad. «Pensé que no volverías», dijo él con voz baja. «No debía quedarme», respondió ella. «No quiero que piense que lo busqué». «No lo pienso». El silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier explicación. «No fue un error, Camila», dijo Adrián finalmente. «No tienes por qué sentir culpa». «Pero los demás», murmuró ella. «Si alguien se entera, van a pensar que me vendí, que lo usé». «¿Y desde cuándo te importa lo que piense el mundo?», preguntó él con firmeza. «Lo único que importa es lo que sientas tú». Camila lo miró, y en ese momento entendió algo. Él no hablaba como un hombre que se arrepiente. Hablaba como alguien que por fin había encontrado algo verdadero y no quería soltarlo. A partir de ese día la relación entre ellos cambió de forma imperceptible, pero profunda. No hubo confesiones, ni palabras grandilocuentes, solo miradas que decían todo. Camila seguía cumpliendo con su trabajo, pero ya no era solo su asistente, era su compañía. Lo acompañaba a reuniones, lo ayudaba en la fundación, lo escuchaba cuando el pasado pesaba demasiado. A veces, cuando los dos caminaban por el jardín, bastaba un roce leve de sus manos para que el mundo se detuviera.
Los empleados lo notaron y los rumores empezaron a crecer como una sombra inevitable. Dicen que el señor Montenegro se enamoró de ella, comentaban en la cocina. ¿Y quién no lo haría?, respondía otra. Si hasta las paredes sonríen desde que llegó esa muchacha. Pero también hubo quienes no toleraron verla feliz. Entre ellos, Gerardo Núñez, el asistente que había llevado a Adrián el mensaje del padre de Camila. Su orgullo no soportaba la idea de que una muchacha humilde hubiera conquistado lo que tantas mujeres ricas no pudieron. Con una sonrisa venenosa, empezó a difundir rumores. Esa chica no es ninguna santa. Montenegro la compró, todos lo saben. Las palabras volaron, y como sucede siempre con las mentiras, encontraron oídos dispuestos a creer. Pronto, las revistas y los noticieros comenzaron a murmurar el escándalo. El empresario Adrián Montenegro mantiene en su casa a una joven que antes era empleada doméstica. Camila lo leyó una mañana y el alma se le vino abajo. Se sintió desnuda, expuesta, juzgada por un amor que ni siquiera había pedido. Corrió a su habitación y rompió el periódico con las manos temblorosas. Adrián entró en ese momento y la vio llorando. ¿Ya lo viste?, preguntó ella, entre lágrimas. Sí, van a destruirlo por mi culpa. Que lo intenten. Se acercó, la tomó del rostro con las dos manos y la obligó a mirarlo. Camila, ¿sabes qué veo cuando te miro? Veo verdad, y la verdad no necesita explicaciones. Ella lo abrazó, rompiendo en llanto, y él la sostuvo con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo entero. Afuera, los truenos comenzaban a sonar otra vez, como si el cielo insistiera en acompañar cada cambio de sus vidas. Los días siguientes fueron duros. Las llamadas de socios, las críticas, las insinuaciones. Pero Adrián no negó nada, no mintió. Cuando un periodista logró abordarlo, su respuesta se volvió titular. Sí, vive conmigo, y no la compré, solo la salvé. Aquella declaración, que muchos consideraron una locura, lo convirtió en noticia. Pero para Camila fue la prueba más pura de amor que alguien le había dado. Nadie había sido capaz de defenderla así, con dignidad, con nombre y sin miedo. Esa noche, cuando se quedaron solos, ella se acercó despacio y dijo en voz baja: ¿por qué lo hizo? Pudo negarlo, pudo mentir, pudo... Porque ya no quiero esconder lo que me hace bien, la interrumpió él. Camila lo miró con ternura. ¿Y qué soy yo para usted, Adrián? Él sonrió con esa mezcla de fuerza y tristeza que lo hacía tan humano. Eres lo que nunca pensé volver a tener: paz. Camila bajó la cabeza y en silencio se apoyó sobre su pecho. Y así permanecieron sin palabras, mientras el reloj marcaba las horas como un testigo discreto de un amor que, sin buscarlo, había nacido de la tormenta. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a desvanecerse porque el tiempo tiene una manera justa de revelar lo verdadero. Camila, con su dulzura y su elegancia natural, empezó a ganarse el cariño de los empleados, de los socios y hasta de los medios. Donde antes hubo duda, empezó a haber respeto. Y poco a poco, el amor que habían intentado ensuciar se convirtió en un ejemplo de dignidad y fortaleza. Pero mientras la casa se llenaba de calma, lejos de allí, alguien observaba con rencor. Rogelio Rivas, su padre, enterándose de que su hija vivía rodeada de lujo, mientras él se hundía en deudas. Sus ojos se llenaron de envidia y odio, y en su corazón enfermo empezó a crecer un deseo oscuro: vengarse de quien lo había dejado sin control sobre su hija. Camila, ajena a todo eso, seguía viviendo los días más serenos de su vida. No sabía que la paz que por fin había encontrado estaba a punto de ser puesta a prueba, porque en la vida el amor verdadero no llega para hacernos descansar. Llega para demostrarnos cuánto estamos dispuestos a luchar por él. Los días se habían vuelto más tranquilos. El sol entraba cada mañana en la mansión Montenegro con una calidez nueva, distinta. Camila y Adrián se habían acostumbrado a esa rutina callada, donde el amor se manifestaba en lo cotidiano. Un desayuno juntos, una conversación breve pero profunda, una sonrisa que bastaba para llenar el día. Parecía que la vida
Después de tantas tormentas, por fin les concedía un respiro. Pero la paz siempre tiene enemigos. Y a veces, el enemigo tiene tu mismo apellido. Una tarde, mientras Camila organizaba unos documentos en el despacho, el teléfono sonó. Al contestar, escuchó una voz que la hizo temblar. «Camila, soy yo, tu padre». El corazón se le detuvo. «Papá, ¿cómo conseguiste este número?» «Eso no importa. Lo que importa es que quiero verte». «¿Para qué?» «Tengo algo que decirte, y si no vienes, iré yo mismo a buscarte». Camila dudó, pero la culpa, esa vieja costumbre de los hijos nobles, le ganó. Aceptó encontrarse con él en una cafetería cercana. Cuando llegó, lo encontró envejecido, con la mirada cansada y la voz quebrada por el resentimiento. «Mírate», dijo él, con una risa amarga. «Vestida como una reina. Parece que te acostumbraste rápido a la buena vida». Camila respiró hondo. «Si me llamaste para ofenderme, me voy». «No, hija, no». Su tono cambió, fingiendo ternura. «Solo quería verte, saber que estás bien». Ella lo observó con cautela. «Estoy bien, papá. Gracias a Adrián, mi madre recibe su tratamiento». «Ah, sí, el señor Montenegro, el buen samaritano». Sus ojos destilaron ironía. «¿Y qué te da a cambio, Camila? No me digas que todavía crees que todo eso fue por caridad». Camila lo miró dolida. «No le debo nada que no haya sido dado con respeto». «¿Respeto?», rió Rogelio golpeando la mesa. «Por favor, los hombres ricos no regalan respeto, hija. Compran compañía y tú siempre fuiste muy buena para obedecer». Esa frase fue una daga. Camila se levantó con los ojos llenos de lágrimas, pero sin perder la dignidad. «Ya no soy la niña que podías manipular, papá. No me obligues a recordarte por lo que hiciste, porque lo que siento por ti todavía me duele demasiado». Rogelio la observó marcharse, y mientras la veía alejarse, un odio amargo se le acumuló en el pecho. Esa noche bebió hasta perder la razón, y al amanecer, ya borracho y lleno de rabia, tomó una decisión que marcaría el destino de todos. Sin avisar, fue a la mansión Montenegro. Los guardias no pudieron detenerlo. Entró gritando el nombre de su hija, con los ojos enrojecidos por el alcohol y el resentimiento. «Camila, Camila, sal de donde estés». Los empleados corrieron a avisar a Adrián, que salió de su despacho con gesto serio. «¿Qué significa esto?», preguntó enfrentándolo. «Significa», dijo Rogelio tambaleándose, «que vine por mi hija, que no quiero que siga viviendo con un hombre que la compró como si fuera una mercancía». Los murmullos se propagaron entre los sirvientes. Camila llegó corriendo, pálida, con el corazón desbocado. «Papá, por favor, vete», suplicó. «No hagas esto». «¿No haga esto?», rió él con desprecio. «¿Y qué debería hacer? ¿Dejarte aquí, jugando a ser señora? No te das cuenta, Camila. Este hombre no te salvó, te compró». Las palabras rebotaron en las paredes como piedras. Adrián se acercó un paso, con voz firme. «Tenga cuidado con lo que dice». «¿O qué?», gritó Rogelio. «¿Va a mandarme sacar de su palacio como a un perro?». Camila se interpuso entre los dos con lágrimas en los ojos. «Por favor, papá, ya basta». Pero él siguió, con una crueldad que solo da la frustración. «Eres igual que tu madre, débil, ilusa, siempre esperando que un hombre las salve». Esa fue la última herida que Camila le permitió causarle. «No me vuelvas a comparar con ella», dijo temblando de rabia contenida. «Mi madre es una mujer digna. Y yo también lo soy». Rogelio intentó responder, pero Adrián lo interrumpió con una voz que heló el ambiente. «Basta, usted ya no tiene poder sobre ella. Se acabó». Mandó a los guardias a escoltarlo fuera. Rogelio, derrotado, lo miró con odio. «Esto no va a quedar así», dijo antes de marcharse. «Te lo juro, Montenegro, te vas a arrepentir de haberme quitado a mi hija». Camila se quedó en silencio. Adrián se acercó, pero ella dio un paso atrás. «Perdón», susurró sin mirarlo. «No quería que pasara esto». «No tienes que disculparte», respondió él. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Creí que podía tener una vida distinta sin que el pasado me persiguiera.
pero me equivoqué. Adrián la tomó de los hombros con suavidad. «Mírame», le pidió. «Lo que ocurrió hoy no cambia lo que eres. No deja de hacerte pura, ni valiente, ni digna». Ella lo miró a los ojos y por un instante volvió a sentir calma. Pero en el fondo, algo en su alma temblaba. El miedo de perderlo todo por culpa de un apellido que no había escogido. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba otra vez a golpear los ventanales, Adrián se quedó despierto, mirando el fuego. Sabía que aquel hombre, Rogelio Rivas, no se iría en silencio. Sabía que había algo peligroso en su mirada, una mezcla de envidia y venganza, y comprendió que el amor que tanto había buscado estaba en riesgo. Al día siguiente, los periódicos comenzaron a hablar de nuevo. Padre de la joven que vive con Montenegro asegura que fue vendida por necesidad, decían los titulares. Las fotos de Camila volvían a estar en todos lados. Las redes, los programas de televisión, los comentarios maliciosos, todo. Ella no podía salir a la calle sin sentir que la señalaban. Lloró durante días, pero Adrián no se escondió, no la soltó. La tomó de la mano y la acompañó a su propia oficina, frente a todos sus empleados, y con una serenidad que desarmó cualquier murmullo declaró: «La señorita Rivas trabaja conmigo y vive en mi casa porque confío en ella más que en cualquiera de ustedes. Si alguien no puede soportar eso, puede irse». Hubo silencio. Nadie se movió. Camila sintió cómo las lágrimas se le escapaban, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de orgullo. Por primera vez, alguien la defendía sin miedo. Y aunque los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre, hubo algo que quedó claro. El amor entre ellos ya no era un secreto. Era una verdad que ni la vergüenza ni el ruido del mundo podían destruir. Pero lejos de allí, Rogelio seguía planeando. Y mientras apretaba una botella vacía entre las manos, juró que si no podía tener el dinero de su hija, haría todo lo posible por arrebatarle su felicidad. Porque hay padres que dan la vida por sus hijos, y otros que destruyen todo lo que tocan, incluso el amor. El escándalo se propagó como un incendio. En cuestión de horas, el nombre de Camila Rivas estaba en todos los programas, en cada titular, en las redes, en los cafés, en las calles. El millonario que compró una joven para tenerla a su lado. Las palabras eran crueles, deformaban la verdad, arrancaban lo más puro y lo transformaban en algo sucio. Y mientras los demás hablaban, Camila callaba. Durante días no salió de su habitación. No porque tuviera vergüenza, sino porque no encontraba fuerzas. A veces, desde la ventana, veía los flashes de las cámaras escondidas en los arbustos frente a la mansión, y comprendía que la curiosidad ajena puede ser más violenta que cualquier golpe. Los comentarios eran despiadados. Se hizo rica acostándose con su jefe. Otra interesada que se aprovechó de un hombre solo. Lo mismo de siempre. Los pobres vendiendo dignidad por dinero. Camila leía esas frases sin reconocer a la mujer de la que hablaban. No se veía reflejada en esa versión de sí misma. Ella no había comprado amor ni vendido su cuerpo. Había amado en silencio, sin pedir nada, sin esperar nada. Pero el mundo no entiende de pureza. El mundo necesita escándalos para creer que respira. Adrián Montenegro, por su parte, enfrentaba un huracán. Las empresas se distanciaban, los socios exigían explicaciones, los medios lo perseguían, los viejos amigos le daban la espalda. Pero él no se ocultó. No negó a Camila, no la apartó, no cambió su discurso. Y eso fue lo que más desconcertó a todos, su serenidad, su falta de miedo. Una mañana, cuando el caos parecía insoportable, Camila bajó las escaleras con el rostro pálido, los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Lo encontró en el despacho, de pie, mirando la televisión donde repetían las acusaciones. «Ya no puedo más», susurró ella. «No quiero que lo destruyan por mi culpa». «Camila», dijo él girándose hacia ella, «no eres mi culpa, eres mi razón. Pero están arruinando su nombre, su reputación». «Déjalos», interrumpió con voz firme. «No pueden arruinar lo que nunca entendieron». Ella lo miró sin poder contener las lágrimas. «Yo no nací para esto, Adrián.
Yo solo quería salvar a mi madre, no ser noticia. Y la salvaste, respondió él acercándose, pero en el proceso me salvaste a mí también. Sus palabras no eran consuelo, eran verdad. Camila bajó la cabeza, y él, con delicadeza, levantó su barbilla para que lo mirara. «¿Sabes qué he aprendido estos días?», dijo. «Que la gente necesita destruir lo que no puede comprender. Y tú, Camila, eres demasiado buena para un mundo que no tolera la bondad». Esa misma tarde, Adrián recibió una invitación de una cadena nacional para hablar en vivo sobre el escándalo. Su asesor, Gerardo, intentó convencerlo de negarse. Si sale, lo hundirán. No le conviene exponerse. Adrián lo miró con una serenidad peligrosa. «Lo que no conviene es mentir. Voy a decir la verdad». Y así lo hizo. 2 días después, el país entero miraba la pantalla. El periodista, con ese tono de falsa cortesía que precede a la crueldad, empezó con la pregunta que todos querían escuchar. «Señor Montenegro, ¿es cierto que usted compró a la señorita Rivas?». El silencio se extendió por segundos. Adrián lo sostuvo, sin moverse, y luego respondió con una calma que desarmó a todos. «Sí, pagué las deudas de su padre para que ella fuera libre, pero no la compré a ella, la salvé». El periodista intentó interrumpir, pero él continuó. «Y quiero aclarar algo. No la traje a mi casa para tener compañía. La traje porque vi en ella algo que el dinero no puede comprar: decencia». Esa palabra que muchos olvidaron. El público que veía desde casa guardó silencio. Adrián siguió, sin apartar la mirada de la cámara. «Si me condenan por amar con respeto a una mujer buena, que lo hagan. Pero no dejaré que sigan manchando su nombre, porque ella no me pidió nada. Fui yo quien buscó en ella una razón para creer en la vida otra vez». Las redes que hasta ese momento escupían odio comenzaron a cambiar. Algunos comentarios aparecieron. «Nunca lo vi tan sincero. Qué manera de defenderla. Eso también es amor». Mientras tanto, en la mansión, Camila veía la entrevista desde su habitación. Tenía las manos en el pecho y los ojos inundados de lágrimas. Por primera vez, no se sintió humillada. Se sintió defendida, reivindicada, amada públicamente, sin vergüenza, sin secreto. Esa noche, cuando Adrián regresó, la encontró esperándolo en el jardín. El viento soplaba con suavidad y las luces del camino iluminaban su rostro con una belleza serena. Ella corrió hacia él y lo abrazó sin decir palabra. El abrazo duró tanto que el tiempo se olvidó de pasar. «¿Viste lo que hiciste?», dijo ella entre lágrimas. «Hablaste de mí ante todos». «No, hablé por ti». Camila sonrió y con voz baja, apenas audible, confesó. «Tenía miedo de que me soltaras». «No podría aunque quisiera», respondió él, «porque cuando toqué tu alma, ya no tuve manos para otra cosa. Esa noche no hubo fuego, ni tormenta, solo un silencio lleno de promesas». Camila se recostó sobre su pecho y respiró tranquila, sintiendo que, al fin, el mundo podía hablar lo que quisiera. Ella ya tenía su verdad. Sin embargo, en las sombras de la ciudad, alguien no dormía. Rogelio Rivas, borracho, con un cigarro entre los dedos y los ojos inyectados de furia, veía la entrevista repetida en una televisión vieja. Su propia hija, convertida en símbolo de dignidad, defendida por el hombre al que había querido destruir. Su orgullo herido se transformó en odio puro, y en ese odio planeó su última venganza. Juró que haría pagar a Adrián Montenegro por haberle quitado lo único que le quedaba: el control sobre su hija. Y mientras el país empezaba a ver en Camila una mujer fuerte, honesta y admirable, un nuevo peligro se acercaba sin que nadie lo notara. Porque justo cuando el amor parecía invencible, el pasado volvía a golpear con la crueldad de quien no soporta ver la felicidad ajena. Pero Camila, sin saberlo, ya no era la joven temerosa que salió de un barrio humilde con la cabeza gacha. Era una mujer que había aprendido que la verdadera fuerza no grita, se demuestra amando incluso cuando el mundo apunta con odio. La calma volvió poco a poco, como una brisa después del huracán. El país entero,
Había escuchado las palabras de Adrián Montenegro, y por primera vez en semanas el escándalo empezó a desvanecerse. Las mismas bocas que antes murmuraban, ahora guardaban silencio. Las mismas miradas que antes juzgaban, ahora observaban con respeto. Pero dentro de la mansión, las heridas no se borraban tan fácilmente. Camila pasaba los días junto a su madre, que ya se encontraba mejor. Paseaban por el jardín, hablaban del pasado, de lo que vendría. «No puedo creerlo, hija», decía doña Teresa con una sonrisa. «Después de tanto dolor, por fin tienes paz». Camila la miraba con ternura. «La tengo, mamá. Pero me costó aprender que la paz no se encuentra, se construye». Aún así, algo en su corazón no terminaba de sanar. Había una sombra que seguía persiguiéndola, su padre. No sabía dónde estaba, pero cada noche se preguntaba si aún respiraba, si comía, si recordaba que alguna vez la amó. El amor de una hija, incluso herida, siempre guarda una parte que no puede odiar del todo. Una tarde, mientras ayudaba a Adrián con unos documentos, sonó el teléfono. Un hospital del centro llamaba para informar que un hombre había ingresado inconsciente, sin identificación, pero con una nota en el bolsillo. «Si algo me pasa, llamen a mi hija Camila Rivas». El alma se le cayó a los pies. Corrió al hospital sin pensarlo, con el corazón latiendo como si quisiera huir del pecho. Cuando llegó, el olor a desinfectante y silencio la golpeó. En una cama, débil y envejecido, estaba Rogelio Rivas, su padre. Camila se acercó despacio. Tenía la piel pálida, las manos ásperas y los labios resecos. Abrió los ojos con esfuerzo. «Sabía que vendrías», dijo con voz ronca. «¿Por qué me buscaste?», preguntó ella, sin rencor, pero con tristeza. «Porque», tosió temblando, «porque quería verte una vez más. Quería pedirte perdón». Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos, pero se contuvo. «Perdón por todo, hija, por haber sido un cobarde, por no haberte cuidado, por haber vendido tu nombre por desesperación». Camila lo escuchó en silencio, sin moverse. «No sabía amar, Camila», continuó él. «No supe, y cuando te vi feliz, sentí envidia, porque tú conseguiste lo que yo destruí». Ella se acercó y le tomó la mano. «No digas eso, todavía puedes cambiar». Rogelio sonrió con la debilidad de quien ya lo ha perdido todo. «No, hija, ya no tengo tiempo. Solo quería que supieras que cuando ese hombre te defendió en televisión, sentí orgullo. Por primera vez, sentí que habías encontrado a alguien que valía la pena». Camila no pudo contener el llanto. Apoyó su frente sobre la mano de su padre y susurró: «Te perdono, papá. No porque lo merezcas, sino porque no quiero llevar tu odio conmigo». Rogelio cerró los ojos en paz. Esa noche falleció. Camila regresó a la mansión con el corazón roto pero ligero. Adrián la recibió en silencio. No preguntó nada, solo la abrazó, y en ese abrazo ella encontró el descanso que no tuvo ni en la infancia. Los días siguientes fueron de reflexión. Adrián, viéndola tan serena, entendió que la mujer que tenía frente a él ya no era la joven que había conocido en la gala. Era una mujer completa, fuerte, capaz de perdonar incluso al hombre que la había vendido. «Camila», le dijo una mañana mientras compartían el desayuno, «tú me enseñaste algo que ni el dinero ni los años pudieron darme: el valor del perdón». Ella sonrió con dulzura. «Y tú me enseñaste que el amor no se compra, se cuida». Fue entonces cuando Adrián tomó su mano. «Quiero hacerte una pregunta», dijo con voz seria, «pero quiero que me respondas con el corazón, no con la gratitud». Camila lo miró a los ojos. «Dime, ¿te casarías conmigo?». El tiempo pareció detenerse. Ella no respondió de inmediato. Su mirada se perdió unos segundos, recordando todo lo que habían vivido: la humillación, la tormenta, la noche del fuego, el escándalo, el perdón. Y cuando habló, lo hizo con una voz que temblaba de emoción. «Sí, me casaría contigo, pero no porque me salvaste, sino porque contigo aprendí a ser libre». Él la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo,
Ambos lloraron juntos. Lloraron no por tristeza, sino por gratitud, porque habían sobrevivido al juicio del mundo sin perder la esencia. Semanas después, en una ceremonia íntima y sencilla, se unieron ante la mirada emocionada de doña Teresa y unos pocos amigos. No hubo lujos ni flashes, solo flores blancas y promesas sinceras. Cuando Adrián le colocó el anillo, dijo en voz baja: «Prometo cuidar de ti como aquella noche en que te dije, quítatelo todo. Pero esta vez, no para proteger tu cuerpo, sino para proteger tu alma». Camila sonrió entre lágrimas y respondió: «Y yo prometo amarte como esa noche, sin miedo, sin condición, con el alma desnuda». Los aplausos se mezclaron con risas, con lágrimas, con esa emoción que no necesita palabras. Era el cierre de un ciclo, el final de una batalla, el comienzo de una vida nueva. Pero en el fondo, Camila sabía que la verdadera victoria no era haber llegado hasta allí. La verdadera victoria había sido no permitir que la maldad del mundo la convirtiera en algo que no era. Esa noche, cuando se quedaron solos, salieron al jardín. El cielo estaba limpio, sin tormentas. Camila apoyó la cabeza sobre el hombro de Adrián y dijo en voz baja: «Mi padre se fue en paz». «Entonces el pasado también», respondió él. Ella levantó la vista al cielo y sonrió. Por primera vez en su vida, no sintió miedo del futuro, y Adrián, al mirarla, entendió que había encontrado en ella la razón por la que había nacido: amar y ser amado con verdad. El viento sopló entre los árboles, trayendo el aroma de las flores recién abiertas. Era como si la vida misma quisiera bendecirlos, y mientras el mundo dormía, ellos se juraron en silencio lo que ya sabían: que el amor más grande no es el que salva del dolor, sino el que enseña a vivir después de él. Los años pasaron con la suavidad de una brisa que ya no duele. La mansión Montenegro, aquella casa que antes fue fría, silenciosa y vacía, se transformó en un hogar donde reinaban la risa, las flores y la paz. Camila y Adrián vivían allí, no como amo y empleada, ni como millonario y protegida, sino como esposos que habían sobrevivido juntos al juicio del mundo. Cada mañana, Camila despertaba antes del amanecer, no por costumbre, sino por gratitud. Le gustaba ver el sol entrando por los ventanales, recordar de dónde venía y a dónde había llegado. Nunca olvidó el barrio humilde donde creció, ni las manos temblorosas de su madre, ni la voz rota de su padre pidiéndole perdón. Todo eso formaba parte de su historia, pero ya no dolía. Era simplemente lo que la había hecho fuerte. Doña Teresa vivía con ellos, disfrutando de la tranquilidad que nunca tuvo en su juventud. A veces, cuando veía a su hija cruzar el jardín con aquel hombre que un día cambió su destino, decía con ternura: «La vida tarda, pero cumple». Y tenía razón, porque la vida, por fin, les había pagado lo que les debía. Camila había aprendido que el amor no siempre llega envuelto en flores y promesas. A veces llega disfrazado de prueba, de tormenta, de desafío. Y solo quien tiene el alma limpia es capaz de reconocerlo cuando aparece. 2 años después del matrimonio, la casa volvió a llenarse de llanto, pero esta vez de alegría. Camila dio a luz a una niña, a quien llamaron Lucía, porque fue la luz que llegó cuando todo parecía oscuro. El día que la tuvo en brazos por primera vez, Adrián la miró y susurró: «Nunca imaginé que podría volver a empezar». Camila, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Y yo nunca imaginé que el amor también podía ser paz». Desde entonces, todo cobró un nuevo sentido. Adrián se convirtió en un padre amoroso, protector, paciente. Camila, en una madre dedicada, dulce, firme. Y juntos, en una pareja que no necesitaba demostrar nada a nadie, porque lo habían demostrado todo al sobrevivir. La Fundación Montenegro, que antes era un símbolo de prestigio, se transformó bajo la dirección de Camila en un refugio para mujeres sin recursos. Mujeres que habían sido humilladas, utilizadas, abandonadas, y que encontraban en ella no una benefactora, sino un ejemplo. «Nadie nace con poder», decía Camila en las reuniones.
pero todas nacemos con dignidad, y cuando alguien intenta arrebatártela, no la pierdes, solo se esconde hasta que decides recuperarla. Las palabras de aquella muchacha humilde comenzaron a inspirar a muchas otras. La historia de la joven que el millonario compró se convirtió en leyenda, pero ya no como escándalo, sino como símbolo de redención. El país aprendió a mirar de nuevo, y donde antes hubo burla, ahora había admiración. Una tarde Camila caminaba por el jardín con su hija en brazos. Lucía jugaba con sus rizos y reía, mientras el viento movía las hojas de los rosales. Adrián las observaba desde la terraza, con esa sonrisa que solo tienen los hombres que han encontrado el sentido de su vida. «Cada vez que las veo», dijo él acercándose, «me doy cuenta de que Dios también se equivoca a nuestro favor». Camila sonrió. «¿Por qué lo dices?» «Porque a veces nos quita todo solo para enseñarnos a valorar cuando lo recuperamos». Ella lo abrazó, con esa ternura que ya no necesitaba palabras. El atardecer tiñó el cielo de tonos dorados, y por un momento, todo pareció perfecto. Doña Teresa los miraba desde la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que su hija había ganado la batalla más importante, la de conservar la bondad sin volverse dura, la de amar sin rendirse. Esa noche, mientras todos dormían, Camila se levantó y salió al jardín. El aire olía a jazmín, el mismo aroma de la noche en que su vida cambió. Miró hacia el cielo estrellado y recordó cada paso del camino, la pobreza, el miedo, la humillación, el amor, la pérdida y el perdón. Y entonces lo entendió todo. No fue casualidad que su historia empezara con una orden dura: «Quítatelo todo», porque aquella frase, que una vez significó despojo, había terminado siendo su renacimiento. No fue un mandato del cuerpo, sino del alma: quitarse el miedo, la vergüenza, la sumisión, el pasado. Desnudarse de todo lo que la vida le impuso para vestirse de libertad. Con el corazón lleno volvió a la habitación. Adrián dormía abrazado a su hija. Camila los observó y una lágrima de felicidad se deslizó por su mejilla. Acarició el rostro de su esposo y susurró con voz temblorosa pero firme: «Gracias por salvarme y por enseñarme que el amor no se compra, se gana». El reloj marcó la medianoche, y en la quietud de esa casa que alguna vez fue fría y vacía, solo se escuchó el sonido suave de una vida nueva respirando entre dos corazones que habían aprendido a amar desde la herida. Porque al final, donde hubo soledad, nació amor, y donde hubo dolor, floreció esperanza. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez también creíste que el amor puede sanar lo que la vida rompió, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de personas que, como tú y como yo, aún creen en el poder del amor verdadero. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra: pasión. Gracias por ser parte de esta familia que ama los romances, las segundas oportunidades y las historias que tocan el alma. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde el amor nunca deja de florecer.